Hay momentos en los que la vida se siente como si todo estuviera en contra tuya, como si cada puerta se cerrara justo cuando te acercas, como si tus oraciones rebotaran en el cielo sin respuesta. Y justo ahí aparece una frase que muchos repiten sin entenderla del todo: Dios te está probando. Pero, ¿qué significa realmente eso? Porque si lo malinterpretas, puedes terminar creyendo que Dios disfruta verte sufrir, o que cada dolor es una señal de castigo. Y nada podría estar más lejos de la verdad. Quédate hasta el final, porque lo que vas a entender aquí puede cambiar la forma en la que interpretas cada dificultad de tu vida. No solo te dará claridad, te va a dar paz en medio del caos. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no se habla de religión superficial, sino de procesos reales que atraviesan el corazón. Y en los comentarios, escribe qué otro tema te gustaría entender desde esta profundidad, porque muchas veces la vida no necesita más ruido, sino más claridad. Hay una historia silenciosa detrás de cada persona que está siendo moldeada. Un joven que intenta avanzar, pero todo parece ralentizarse. Una familia que lucha sin ver resultados inmediatos. Una mente que ora con fe, pero vive con incertidumbre. Y en medio de todo eso, la pregunta se repite: ¿por qué Dios permite esto? Pero hay una verdad más profunda escondida detrás de esa pregunta. Porque una prueba no es una señal de abandono, es una señal de formación. Como el oro que no se pule sin fuego, como el acero que no se fortalece sin presión, como la semilla que no rompe su cáscara sin oscuridad. Y lo que parece detención, muchas veces es preparación invisible. El verdadero significado de Dios te prueba no es destrucción, es revelación. Revelación de lo que eres cuando todo lo demás se cae. Una prueba no aparece para informarle a Dios quién eres, aparece para mostrarte a ti quién eres cuando ya no puedes esconderte detrás de las circunstancias cómodas. Porque en los días fáciles todos parecen fuertes, pero en los días donde nada sale como esperas, empieza a aparecer lo que realmente sostiene tu interior. En la vida cotidiana esto se ve más de lo que parece. Cuando todo va bien, es fácil hablar de fe, pero cuando el dinero no alcanza, cuando la respuesta no llega, cuando la presión aumenta y nadie lo nota, ahí se revela la raíz. Y no es que Dios esté jugando contigo, es que hay algo dentro de ti que aún no conoces completamente. En la historia de un camino largo en el desierto, hay un detalle que muchos pasan por alto: no es el terreno el que cambia primero, es la persona la que empieza a cambiar dentro del terreno. El cansancio empieza a enseñar paciencia. El silencio empieza a enseñar dependencia. La incertidumbre empieza a enseñar confianza sin evidencia. Y eso no es castigo, es formación. Hay un momento donde el corazón empieza a confundirse, porque la lógica humana dice: si Dios me ama, esto no debería pasar, pero la realidad espiritual susurra algo distinto: si Dios te ama, no te dejará igual. Y ahí comienza la tensión. Porque una prueba no siempre se siente como algo espiritual. A veces se siente como perder oportunidades, como puertas cerradas, como retrasos que no entiendes, como respuestas que no llegan cuando más las necesitas. Pero lo que no se ve es que cada una de esas experiencias está exponiendo algo: dependencia, orgullo, miedo, impaciencia, inseguridad. Y no para condenarte, sino para transformarte. Como alguien que aprende a nadar en agua profunda. Al principio el miedo es más fuerte que el movimiento. Pero poco a poco, el cuerpo aprende a confiar en algo que antes parecía imposible: sostenerse sin tocar el fondo. Así funciona una prueba. No te hunde, te enseña a flotar en lo que antes te hacía caer. Hay pruebas que no llegan como tormentas rápidas, sino como estaciones largas donde todo parece mantenerse igual, pero internamente nada vuelve a ser lo mismo. Es ahí donde muchos se cansan, no porque no tengan fe, sino porque no entienden el propósito del proceso. Porque el error más común es pensar que una prueba siempre viene con señales dramáticas. Pero muchas veces viene disfrazada de rutina, el mismo problema repitiéndose, la misma espera, la misma incertidumbre que no avanza ni retrocede. Y en ese escenario, el alma empieza a preguntarse si está siendo ignorada. Pero hay algo profundo que sucede en ese aparente estancamiento. Dios no está midiendo tu rapidez, está revelando tu estabilidad. Como un árbol en medio del viento. No se prueba en días de calma, sino cuando la presión invisible lo obliga a demostrar qué tan profundas son sus raíces. En una prueba, no solo se trata de lo que dices creer, sino de lo que sostienes cuando no hay nada que confirme lo que crees. Hay una escena silenciosa en la vida de muchas personas: oraciones hechas en secreto, lágrimas que nadie ve, decisiones que parecen no dar frutos inmediatos. Y sin embargo, en ese lugar oculto, algo está siendo moldeado.
La paciencia deja de ser teoría y se vuelve resistencia real. La fe deja de ser palabra y se vuelve permanencia. La confianza deja de ser emoción y se vuelve decisión diaria. Y aunque no lo parezca, ese es el terreno más sagrado del crecimiento. Porque lo superficial se forma en lo visible, pero lo profundo solo se forma en lo invisible. Hay momentos donde todo lo externo parece igual, pero dentro de ti algo está cambiando de manera irreversible. Como alguien que camina por un bosque sin notar que, poco a poco, el aire ya no le pesa igual. No porque el entorno haya cambiado, sino porque él ha cambiado dentro del entorno. Y esa es la esencia de una prueba. No transforma lo que tienes alrededor, transforma lo que eres capaz de sostener dentro de ti. Una prueba también revela algo que normalmente se esconde en los días de comodidad. ¿En qué estás realmente apoyando tu seguridad? Porque es fácil decir confío en Dios cuando todo está estable. Pero cuando la estabilidad se rompe, se descubre rápidamente que estaba sosteniendo tu paz, si era la fe o las circunstancias. Y ahí es donde el proceso se vuelve incómodo, pero profundamente necesario. Como alguien que construye una casa sin revisar los cimientos. Todo se ve bien en la superficie hasta que llega la presión. Y no es el viento el problema, es lo que nunca fue reforzado en lo profundo. En la vida espiritual ocurre lo mismo. Las pruebas no crean debilidad, solo la exponen. Y al exponerla, también abren la posibilidad de sanarla. Hay personas que atraviesan temporadas donde todo parece detenerse, proyectos que no avanzan, relaciones que se tensan, puertas que no se abren. Y lo primero que aparece en la mente es la sensación de abandono. Pero en realidad, muchas veces no es abandono, es redirección. Porque hay caminos que no pueden seguir abiertos si tu destino es otro. Y aunque el cierre duela, también te protege de seguir avanzando en direcciones que te alejan de lo que estás llamado a ser. En la Escritura, hay momentos donde el silencio de Dios no significa ausencia, sino dirección invisible. Procesos donde el pueblo caminaba sin entender completamente el mapa, pero cada paso tenía un propósito mayor que la comprensión inmediata. Y eso también pasa hoy. La prueba no siempre te explica lo que está haciendo en el momento, pero con el tiempo revela su lógica. Es como alguien que atraviesa una etapa confusa en su vida, donde todo parece perder sentido. Pero después, al mirar atrás, descubre que cada pérdida lo estaba despegando de lo que lo retenía, cada cierre lo estaba empujando hacia algo más alineado, cada retraso lo estaba protegiendo de una versión incompleta de su propio futuro. Y entonces algo cambia dentro del corazón, deja de ver la prueba como enemigo, y empieza a verla como proceso. Un proceso que no siempre es cómodo, pero sí profundamente intencional. Hay una diferencia sutil pero crucial entre sufrir por circunstancias y ser formado a través de ellas. Desde fuera pueden parecer lo mismo, pero desde dentro se sienten completamente distintos. El sufrimiento sin propósito desgasta. La formación, aunque duela, construye. Y la prueba es precisamente ese espacio donde el dolor no es el final de la historia, sino el instrumento de algo más profundo. Como el metal que atraviesa calor intenso no para ser destruido, sino para ser purificado. Lo que no pertenece se va, lo que es débil se transforma, lo que es valioso permanece y se fortalece. Así también, en el proceso de una prueba, muchas cosas internas comienzan a separarse, lo que era impulso emocional de lo que es convicción real, lo que era dependencia externa de lo que es estabilidad interior, lo que era fe superficial de lo que es confianza arraigada. Y ese proceso no se ve rápido, pero se siente profundo. Hay momentos donde la vida parece presionar exactamente donde más duele, donde las áreas más sensibles son las que más se activan, inseguridades, miedos antiguos, heridas que creía superadas. Y uno se pregunta por qué precisamente ahí. Pero la prueba no está diseñada para evitar esos puntos, está diseñada para sanarlos desde la raíz. Porque lo que no se enfrenta, se repite. Y lo que se repite sin transformación, termina definiendo el rumbo de la vida. Hay una escena común en muchas historias personales, alguien que siente que todo está detenido, mientras observa cómo otros avanzan. Y en ese contraste aparece la duda. Pero lo que no se ve es que cada proceso tiene una profundidad distinta. No todo avance es visible. No todo crecimiento es comparativo. Algunas raíces crecen hacia abajo mientras otros solo ven lo que sube. Y lo que crece hacia abajo es lo que sostiene todo lo demás. Por eso, una prueba no es un retraso en el plan, es la parte invisible del crecimiento que sostiene el plan. Y aunque en el momento no siempre se entienda, hay una verdad constante detrás de todo esto. Nada está ocurriendo sin propósito. Incluso lo que parece caos, está siendo ordenado en un nivel que todavía no puedes ver completamente. Hay pruebas que no se sienten como eventos aislados,
sino como temporadas completas donde la vida entera parece entrar en una especie de pausa silenciosa. Y en esa pausa, la mente empieza a llenarse de preguntas que no siempre tienen respuesta inmediata. Pero lo que Dios está haciendo en ese espacio no es simplemente observarte, es moldearte en lo que solo el tiempo puede revelar. Porque hay partes del carácter que no se desarrollan en momentos de impulso, sino en momentos de espera. Como alguien que aprende a respirar bajo el agua. No lo logra en un instante de emoción, sino en la repetición, en el ajuste, en el proceso de quedarse quieto cuando todo dentro quiere salir corriendo. En la Biblia, hay historias donde los tiempos de espera fueron más largos que los momentos de cumplimiento. No porque el propósito estuviera ausente, sino porque la preparación era más profunda de lo que se podía ver. Y eso sigue siendo verdad hoy. Hay etapas donde parece que nada avanza, pero en realidad está siendo alineado con algo que aún no puede sostener si llega antes de tiempo. Y lo difícil no es la espera en sí, es la interpretación de la espera. Porque si la interpretas como abandono, te desgastas. Pero si empiezas a verla como formación, algo cambia dentro de ti. No se trata de negar el dolor, sino de entender que el dolor no siempre es señal de error. A veces es señal de ajuste, como una brújula que se reorienta lentamente hacia el norte correcto. El movimiento es sutil, casi imperceptible, pero necesario para no perder el rumbo. Y en ese proceso, muchas cosas externas no cambian rápido, pero algo interno comienza a estabilizarse. La ansiedad pierde fuerza. La reacción impulsiva disminuye. La necesidad de control se afloja. Y en su lugar aparece algo nuevo, una quietud que no depende de lo que está pasando afuera. Esa quietud es una de las señales más profundas de que la prueba está haciendo su trabajo. No porque todo se haya resuelto, sino porque tú estás dejando de romperte con lo que no puedes controlar. Y ahí, en ese espacio, empieza a nacer una versión distinta de ti, una que no solo espera, sino que aprende a permanecer. Hay una parte de las pruebas que casi nadie nota mientras las vive, la forma en que reordenan tus prioridades sin pedir permiso. Cosas que antes parecían esenciales empiezan a perder peso. Y cosas que antes ignorabas comienzan a volverse centrales. No es casualidad. Es transformación interna. Como alguien que pierde todo ruido externo y, por primera vez, escucha lo que siempre estuvo dentro. En ese silencio forzado por las circunstancias, aparecen preguntas más honestas que las que se hacen en los días de estabilidad. ¿Qué estás construyendo? ¿En qué estás confiando realmente? ¿Qué es lo que no quieres soltar aunque ya no te sostenga? Y esas preguntas no vienen para destruirte, sino para despertarte. Porque hay una diferencia entre vivir en automático y vivir con propósito. Y muchas pruebas rompen el automático. En medio de eso, el corazón se enfrenta a una tensión constante, querer respuestas rápidas mientras el proceso insiste en profundidad. Y esa tensión es parte del molde. Como un alfarero que presiona el barro, no para dañarlo, sino para darle forma. El barro no siempre entiende la presión, pero la presión tiene sentido desde la perspectiva del diseño final. Así también ocurre en lo espiritual. Hay momentos donde sientes que todo está siendo presionado en tu vida al mismo tiempo. Emociones, decisiones, caminos, relaciones. Y lo primero que la mente interpreta es caos. Pero el proceso, desde una perspectiva más profunda, es dirección. Porque lo que no tiene forma todavía, necesita ser moldeado antes de ser expuesto. Y lo que no está alineado todavía, necesita ser ajustado antes de ser expandido. Por eso, una prueba no siempre abre puertas, a veces cierra distracciones. Y aunque el cierre se sienta como pérdida, en realidad es enfoque. Es el proceso eliminando lo que te dispersa para que puedas ver con claridad lo que realmente importa. Y en ese punto, empiezas a notar algo extraño. Lo que antes te desesperaba, ahora empieza a enseñarte. Y lo que antes te confundía, empieza a hablarte con un lenguaje distinto. No porque cambió la situación, sino porque estás cambiando tú dentro de ella. Hay pruebas que no solo te cambian por dentro, sino que también te obligan a mirar de frente lo que realmente estás construyendo con tu vida. Porque cuando todo va bien, es fácil postergar lo importante. Pero cuando todo se tensa, ya no hay espacio para distracciones, solo queda lo esencial. Y en ese espacio, Dios no solo trabaja en tu paciencia, trabaja en tu dirección. Como alguien que camina en la niebla y aprende a confiar no en lo que ve, sino en la estabilidad de cada paso. Al principio todo parece incierto, pero con el tiempo descubre que avanzar no siempre requiere claridad total, sino obediencia en lo siguiente correcto. En ese tipo de procesos, muchas veces Dios no te da mapas completos. Te da lo suficiente para el siguiente paso. Y eso es lo que desespera a la mente, pero forma la fe.
Porque la mente quiere control total del trayecto, pero la fe solo necesita suficiente certeza para no detenerse. En la historia de muchas personas, hay un punto donde todo parece reducirse a lo mínimo, menos respuestas, menos explicaciones, menos señales visibles. Y en ese menos, ocurre algo profundo, empiezas a depender de algo que no es externo. Ya no dependes tanto de lo que se abre o se cierra, sino de lo que permanece firme dentro de ti. Y eso es exactamente lo que una prueba busca revelar. No solo lo que puedes recibir, sino lo que puedes sostener cuando no estás recibiendo lo que esperas. Como alguien que descubre que su estabilidad no venía de sus logros, sino de una presencia interna que no depende de resultados inmediatos. Y en ese descubrimiento, algo cambia en la forma de caminar. Ya no es una carrera por llegar rápido. Es un proceso de permanecer sin romperse. Porque al final, la prueba no solo mide tu capacidad de avanzar, también revela tu capacidad de permanecer fiel cuando avanzar no es evidente. Hay un punto dentro de cada prueba donde la pregunta deja de ser ¿cuándo termina esto? Y empieza a ser ¿qué está siendo construido en mí a través de esto? Y ese cambio de pregunta no es pequeño, es una transformación completa de perspectiva. Porque mientras la primera pregunta te mantiene atrapado en el tiempo, la segunda te conecta con el propósito. En ese proceso, muchas cosas que antes parecían urgentes empiezan a perder intensidad. No porque ya no importen, sino porque empiezas a ver más allá del momento. Como alguien que deja de mirar solo la lluvia y empieza a entender lo que la lluvia está preparando en la tierra. Hay procesos donde Dios no acelera lo externo porque está profundizando lo interno. Y eso se siente extraño, porque el mundo te enseña a medir todo por resultados visibles. Pero en el reino espiritual, muchas veces el crecimiento más importante es el que no se ve todavía. En la vida cotidiana, esto aparece en detalles simples, una conversación que no salió como esperabas, una oportunidad que se cerró, una respuesta que no llegó a tiempo. Y cada uno de esos momentos puede parecer desconexión, pero en realidad puede ser alineación. Porque no todo lo que se detiene es pérdida. A veces es protección. A veces es preparación. A veces es redirección silenciosa. En medio de una prueba, también ocurre algo profundo. Empiezas a descubrir que tanto de tu confianza estaba puesta en lo visible. Y cuando lo visible se mueve, lo invisible se revela. Ahí es donde la fe deja de ser una idea y se convierte en estructura interna. Ya no es solo algo que dices, es algo que sostiene tu interior cuando nada más lo hace. Como un ancla que no evita la tormenta, pero evita que seas arrastrado por ella. Y aunque en el momento no siempre se entienda, más adelante se revela una verdad que cambia la forma de ver todo el proceso. Lo que parecía retraso era en realidad alineación en curso. Y lo que parecía silencio, era dirección trabajando en lo oculto. Hay pruebas que no solo exponen tu interior, también te separan de versiones de ti mismo que ya no pueden acompañarte en el futuro que estás siendo llamado a vivir. Y esa separación no siempre es cómoda, porque soltar lo conocido suele doler más que enfrentar lo desconocido. Pero el proceso no siempre busca comodidad, busca coherencia. Como alguien que tiene que vaciar una mochila antes de seguir subiendo una montaña. No porque lo que llevaba fuera malo, sino porque ya no es compatible con la altura que viene. En lo espiritual ocurre algo similar. Dios no solo trabaja en lo que quieres alcanzar, también trabaja en lo que necesitas dejar atrás para no estancarte en el camino. Y eso es lo que muchas veces se siente como pérdida. Pero no toda pérdida es retroceso. Hay pérdidas que son liberación disfrazada de dolor. En una prueba, el corazón empieza a ser expuesto a una verdad incómoda. No todo lo que se siente seguro realmente te sostiene. Hay hábitos, pensamientos, dependencias emocionales y formas de reaccionar que parecen normales hasta que la presión los revela como inestables. Y ahí comienza el trabajo más profundo, la reestructuración interna. Como alguien que reconstruye una casa desde dentro, sin cambiar primero la fachada. Lo que parece igual por fuera, está siendo completamente reorganizado por dentro. En ese proceso, Dios no solo está respondiendo lo que pides, está respondiendo a lo que necesitas ser para sostener lo que pides. Y eso cambia completamente la interpretación del proceso, porque deja de ser una espera pasiva y se convierte en una formación activa. Ya no estás simplemente aguantando una etapa difícil, estás siendo moldeado dentro de ella. Y aunque el proceso no siempre se entiende mientras ocurre, hay algo que empieza a volverse evidente con el tiempo. Nada de lo que has atravesado ha sido en vano. Todo ha estado trabajando hacia una versión de ti que aún no conoces completamente, pero que ya está en construcción. Hay un momento dentro de las pruebas donde el cansancio no es solo físico, es mental, emocional y espiritual al mismo tiempo.
Es el punto donde ya no te sorprende la dificultad, pero sí te pesa su duración. Y ahí es donde muchos comienzan a interpretar el proceso como estancamiento, cuando en realidad es resistencia en formación. Porque lo que está siendo trabajado no es la rapidez con la que avanzas, sino la estabilidad con la que permaneces. En ese punto, la mente busca salidas inmediatas, pero el espíritu empieza a aprender algo más profundo, sostenerse sin señales visibles. Como alguien que aprende a caminar de noche sin depender de la luz externa constante. Al principio hay inseguridad, pero poco a poco se desarrolla una confianza distinta, la del paso firme incluso sin claridad total. En la vida cotidiana, esto aparece cuando sigues haciendo lo correcto aunque no veas resultados inmediatos. Cuando sigues creyendo aunque no haya confirmación. Cuando sigues orando sin sentir respuesta, pero sin abandonar la conexión. Y eso, aunque no siempre se celebra, es uno de los niveles más profundos de fe. Hay pruebas que no te rompen de golpe, te desgastan lentamente si no entiendes lo que están formando. Pero cuando empiezas a ver el propósito detrás del proceso, algo cambia dentro de ti, el dolor deja de ser enemigo y empieza a ser lenguaje. Un lenguaje que te muestra que áreas necesitan madurez, que dependencias necesitan soltar, que raíces necesitan profundizar. Y en ese entendimiento, la desesperación empieza a perder fuerza. No porque el proceso se haya vuelto fácil, sino porque ya no estás interpretándolo como ausencia de sentido. Empiezas a entender que Dios no solo está interesado en lo que estás pidiendo, sino en lo que estás llegando a ser. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque una prueba no solo te lleva a un resultado, te lleva a una versión de ti que puede sostener ese resultado sin perderse en el camino. Hay algo profundamente transformador cuando entiendes que una prueba no está diseñada para humillarte, sino para revelarte. Revelarte donde estás apoyando tu confianza. Revelarte que tan firme es tu interior cuando lo externo deja de sostenerte. Revelarte que tan profunda es tu fe cuando ya no hay señales fáciles que la alimenten. Y esa revelación, aunque incómoda, es necesaria. Porque nadie crece en áreas que no ha visto primero con claridad. En ese proceso, Dios no actúa como quien abandona, sino como quien ajusta con precisión lo que aún no está listo para la siguiente etapa. Como alguien que calibra una brújula antes de un viaje largo. El ajuste puede parecer pequeño, casi invisible, pero determina completamente la dirección final. Así funcionan muchas pruebas, pequeños ajustes internos que parecen grandes crisis externas. Y en medio de eso, hay una sensación común, la de estar siendo llevado a lugares donde no pediste ir, pero donde estás siendo formado de maneras que no sabías que necesitabas. La mente lucha con eso. Quiere explicaciones claras, quiere lógica inmediata. Pero el proceso espiritual no siempre responde a la lógica rápida, responde a la construcción profunda. En la Biblia, hay momentos donde el silencio y la espera no significaban abandono, sino preparación de algo que solo podía entenderse después del cumplimiento. Y lo mismo ocurre hoy en la vida de muchas personas. Hay puertas que no se abren todavía no porque estén negadas, sino porque la persona aún está siendo preparada para cruzarlas sin perder su identidad. Porque no todo lo que se abre en el momento correcto puede ser sostenido sin madurez. Y en ese punto, la prueba empieza a verse diferente. Ya no es un bloqueo. Es un proceso de alineación silenciosa. Y aunque no siempre se siente así mientras ocurre, con el tiempo se revela una verdad constante. Nada de lo que has vivido ha estado fuera de control. Hay una etapa dentro de las pruebas donde ya no se trata solo de resistencia, sino de transformación de identidad. Porque no basta con sobrevivir al proceso, el proceso está diseñado para cambiar la forma en la que te percibes a ti mismo. Y eso es más profundo de lo que parece. En ese punto, ya no eres la misma persona que empezó el camino, aunque por fuera todo parezca igual. Las circunstancias pueden no haber cambiado todavía, pero tu interior sí. Y ese cambio es lo que Dios está formando en silencio. Como alguien que aprende a ver de otra manera después de pasar demasiado tiempo en la oscuridad. No porque la oscuridad sea permanente, sino porque en ella desarrollaste una forma distinta de percepción. En la vida cotidiana, esto se nota cuando cosas que antes te destruían emocionalmente ahora ya no tienen el mismo poder sobre ti. No porque se hayan vuelto pequeñas, sino porque tú te has vuelto más firme. Y esa firmeza no aparece de la nada, es el resultado de procesos repetidos, de silencios sostenidos, de decisiones tomadas sin garantías visibles. En medio de una prueba, hay algo que empieza a debilitarse lentamente, la necesidad de controlarlo todo. Y en su lugar empieza a crecer algo nuevo, una confianza que no depende de resultados inmediatos, sino de una certeza más profunda. No es una confianza emocional, es una confianza formada.
Y cuando esa confianza se forma, algo cambia en la manera de caminar. Ya no caminas solo por impulso o reacción. Empiezas a caminar con propósito incluso en la incertidumbre, como alguien que ya no necesita ver todo el camino para dar el siguiente paso. Y en ese punto, la prueba deja de ser solo una experiencia difícil, y empieza a ser una construcción interna irreversible. Porque lo que Dios forma en el proceso no es temporal, es estructura. Hay un punto en toda prueba donde la confusión comienza a perder fuerza, no porque todo se haya aclarado de repente, sino porque tú has cambiado lo suficiente como para ya no interpretar todo desde el mismo lugar. Y ese cambio lo transforma todo. Porque muchas veces el problema no era la situación, era la forma en la que la estabas viendo. Como alguien que mira el mismo paisaje desde diferentes alturas. Desde abajo parece limitado, desde arriba revela un diseño completo que antes era imposible de entender. En el proceso espiritual ocurre algo similar. No siempre cambia lo externo primero, cambia tu capacidad de comprender lo externo. Y eso redefine el dolor, la espera y el silencio. En la vida cotidiana, esto se ve cuando empiezas a recordar momentos difíciles y ya no los interpretas con desesperación, sino con entendimiento. No porque hayan dejado de doler en su momento, sino porque ahora puedes ver lo que estaban construyendo en ti. Y ahí aparece una de las verdades más profundas del proceso. No todo lo que se siente como retraso lo es realmente. A veces es alineación invisible. A veces es protección silenciosa. A veces es preparación que no podía acelerarse sin romper lo que estaba siendo formado. En ese punto, la prueba deja de ser solo una etapa y empieza a revelarse como una narrativa más grande. Una historia que no se entiende por fragmentos, sino por totalidad. Y cuando empiezas a ver la totalidad, la ansiedad pierde su poder, porque ya no estás atrapado en el instante, estás viendo el propósito detrás del proceso. Y entonces algo se estabiliza dentro de ti. No porque todo haya terminado, sino porque finalmente estás entendiendo que no estás siendo olvidado en el camino. Estás siendo guiado en una historia que aún no ha terminado de revelarse. Y al final de todo, cuando el ruido interno se apaga y la mente deja de luchar por respuestas inmediatas, queda una verdad que sostiene todo lo demás. Dios no está probándote para romperte, está probándote para revelarte y prepararte. Lo que llamaste demora fue formación. Lo que sentiste como silencio fue trabajo invisible. Lo que interpretaste como abandono fue dirección que aún no entendías. Porque una prueba no es el final de tu historia, es el proceso que redefine quién eres dentro de ella. Y cuando miras hacia atrás, entiendes que no sobreviviste solo por fuerza emocional, sino porque algo más profundo te sostuvo incluso cuando no lo percibías. La fe no se trató de sentir certeza todo el tiempo, sino de permanecer incluso cuando la certeza no era visible. Y eso te cambió. Ya no eres la misma persona que pensaba que todo debía ser inmediato para ser correcto. Ahora entiendes que lo profundo toma tiempo, que lo verdadero se forma en procesos, que lo eterno no sigue la velocidad de lo urgente. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad, algo dentro de ti ya está aprendiendo a ver diferente. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque este camino de entendimiento apenas comienza y hay verdades que todavía necesitan luz en tu vida. Escribe en los comentarios lo que este mensaje removió en ti, o en qué parte del proceso te encuentras ahora mismo. Tu historia puede ser la clave para que alguien más no se rinda en la suya. Y comparte este video con alguien que esté atravesando una prueba silenciosa, alguien que necesita recordar que lo que parece detención no es ausencia, sino construcción. Y recuerda esto cuando todo parezca incierto. Dios no te está probando para verte caer. Te está formando para que, cuando todo llegue, tú también estés listo para sostenerlo.